Continuando con nuestra programación, estamos en una entrevista en vivo con el presidente de la Unión de Gremios de la Producción, el señor Héctor Cristaldo, quien nos acompaña el día de hoy para hablar acerca de todo lo que sería este cierre de campaña, también cómo entra esta safriña y acerca de las pérdidas por esta temporada de varias sequías. Así que muy bienvenido a nuestro programa, señor Héctor Cristaldo. Buen día para ustedes, para la audiencia, un gusto compartir, estamos a disposición. Bueno, ya queremos saber qué panorama tenemos acerca de esta campaña que ya está cerrando. Bueno, una campaña desafiante desde el principio hasta el final, tanto en lo productivo como en la parte comercial. En lo productivo tenemos el problema de que desde mediados de diciembre comenzó solo una temporada de aguacero, dejaron de entrar los frentes grandes que garantizaban lluvias generales y humedad en el suelo. Se comenzó con los déficits de humedad en toda la región oriental, pero más concentrado en los departamentos del norte, y Caguazú, San Pedro, parte de Canindeyú y Concepción son los más afectados. En los otros departamentos también hubo afectación porque como era un mosaico. Y en el fondo lo que podemos decir a esta altura es que en los departamentos del sur, el centro y el este en general, los resultados, si no bien eran todo lo esperado, están por encima de los costos de producción, entonces hay, digamos, resultados favorables en el balance. Los del norte por cuarto año consecutivo están por debajo del punto de equilibrio, es decir, van a perder la plata que pusieron para sembrar, una parte se va a perder. En cambio en las otras regiones se recuperó y se ganó algo, esa es la diferencia. Pero difícil dar todavía un volumen en toneladas a esta altura por la dispersión de datos que existe y hay que consolidar eso. Con respecto a eso de lo productivo y a lo comercial económico, los precios sabíamos que estaban deprimidos, pero tuvieron con todos estos conflictos comerciales que están en marcha, tuvo una desinflada muy fuerte la semana pasada, y desde ayer empezó a rebotar otra vez, pero estaba casi a 1100 centavos el bushel en Chicago y cayó a 9.98 anteayer. Entonces son las preocupaciones de la gente que todavía no vendió, de ver en qué condiciones va a comercializar. Por eso te digo, un año desafiante con mucha incertidumbre, pero en general no vamos a tener va a haber merma, pero no van a ser en los niveles del 2022 que fue catastrófico. Se tenía un promedio estimado en ganancia de dólares y se habla de una merma de más de 600 millones de dólares. ¿Cómo se viene también ese panorama o acaso o por la incertidumbre aún no es seguro hablar de ciertos números? No, todavía no. La primera estimación es que se va a dejar de ingresar en divisa con relación al año pasado, ese volumen de dólares, pero no es pérdida, es menor facturación lo que se está hablando cuando se habla de ese número. Pérdida todavía es difícil cuantificar a esta altura. En cuanto a tema de sequías, ¿cómo podemos ver este año? ¿Un año atípico? ¿Se esperó de repente que pueda haber este tipo de falta de agua? ¿Cómo podemos titular por así este año? Bueno, desde el punto de vista del clima siempre se habló que la tendencia era un escenario La Niña un año de más seca, pero octubre, noviembre, diciembre llovió muy bien hasta el 19 de diciembre, entonces era como si La Niña no estuviera, y a partir de ahí comienzan los aguaceros y se empieza a sentir el déficit de agua en el suelo y la caída de los rendimientos que estaban en expectativa en algunas regiones, y una caída muy fuerte por debajo del punto de equilibrio en el norte. ¿Cuál es la perspectiva que se tiene para esta safriña?
Bueno, seguimos con el escenario de aguacero, la safriña está en marcha, está empezando a sentir los efectos de estos calores y la falta de una lluvia general y abundante. Todavía no podemos hablar de perjuicios, pero sí hay preocupación de cómo se va a comportar y qué resultado, el tiempo y qué resultado vamos a tener en la safriña. Ojalá venga una buena lluvia y se normalicen las cosas. Algunos productores de la zona norte hablan de dejar la soja para la campaña siguiente y empezar a diversificar en otros rubros a causa de la sequía. ¿Cómo eso podría afectar en el balance de la producción de soja para nuestro país? Bueno, ya hay una reducción este año, unas 40.000 hectáreas más o menos en San Pedro, efecto de los años acumulados ya con problemas. Puede haber una disminución de área siempre e ir migrando gradualmente a otro. Eso no se hace de un año a otro, no es tan fácil. Hay que estar inserto en alguna cadena comercial para poder vender, porque plantar por plantar y no tener dónde vender tampoco tiene sentido, y eso es lo que frena muchas veces y el cambio de rubro, y sobre todo que no es fácil mudarnos más y decir no me va a afectar la seca porque todos los vegetales están pendientes de la lluvia. ¿Hay algún inconveniente logístico a la hora de comercializar, además de la sequía? Y ahora no, de Chacra Silo no, sí desde el puerto hacia afuera sigue habiendo problemas de navegabilidad del río Paraguay que genera un sobrecosto y nos quita competitividad, pero a nivel de productor en Chacra Silo no hay mucho problema. Sí hay el tema de la definición de precios, estamos en un sube y baja del mercado. También un cultivo del que se está hablando mucho y se está empezando a cultivar más es el sorgo. ¿Cómo están visualizando este cultivo que está siendo un poco más explotado ahora por los productores, ya que es más rústico y aguanta más la sequía? Bueno, el sorgo sí, tiene esa cualidad, tiene más o menos las mismas características de destino, de uso que el maíz, tanto balanceado como biocombustible. Y en San Pedro hay una fábrica muy grande de alcohol y está promocionando ir al sorgo, que es más rústico en las condiciones más adversas, y va ingresando a poco. Tiene un problema de que se le aplica un IVA del 10% cuando a todos los productos agrícolas se le aplica el 5% por ley. Pero como se olvidaron de meter el sorgo en el listado, está con esa diferencia, y es un diferencial que incide también en el precio que va a recibir el productor. Pero es una cadena que se está consolidando en el sentido de que donde el maíz no tiene un desempeño muy bueno, el sorgo tiene un desempeño que permite resultados positivos. Excelente. Y también para ir cerrando esta entrevista, quería hacerle una pregunta más respecto a los precios. Comentaba hacia el comienzo de la entrevista que están disminuyendo nuevamente. ¿Qué panorama tenemos actualmente de los precios de los diferentes rubros? Y bueno, ya te dije, el precio estaba en torno a 1.100, en torno a los $400 por tonelada, menos el Chicago que daba 350, y de ahí empezó a caer, y anteayer prácticamente con los costos actuales estaba en torno a los $300 para el productor, que es una caída muy grande, y asusta. Pero anoche he visto que hubo un pequeño rebote, esperemos que ese rebote se consolide y se recuperen los niveles en que estábamos, para que la gente venda con un poco mejor de holgura. Excelente, señor Héctor Cristaldo, presidente de la UGP. Muchas gracias por estar con nosotros en el programa y poder darnos un panorama actual de cómo se está viviendo esta campaña y también brevemente perspectivas de la siguiente. Así que una vez más, gracias por estar con nosotros y esperemos volver a tenerlo nuevamente. Gracias a ustedes.